Bueno, pues en esta mañana el Señor he titulado la palabra de hoy, prueba superada. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que superemos esas pruebas que estamos pasando. Como seres humanos y creyentes, porque no solamente por ser humano, sino también creyente, hay momentos en la vida que vamos a tener que enfrentar o estamos enfrentando dificultades, problemas, dolores, sufrimientos, aflicciones y, cómo no, a todo eso le llamamos pruebas, ¿verdad? Cada uno de los que estamos aquí, de alguna manera u otra, fuerte la prueba o no tan fuerte, pero estamos pasando por una prueba. No hay ninguno de los que estemos aquí que diga, no, yo estoy 100% feliz y no tengo ninguna prueba. Todos estamos pasando por alguna prueba. Inclusive en nuestra vida espiritual. Estamos luchando con algo, ¿verdad? Que tenemos que mejorar y no podemos aún y no hay manera de mejorarlo. Estamos pasando por pruebas, cada uno de nosotros. Y Dios viene hablando a su iglesia, específicamente Centro Familiar Cristiano Las Palmas, viene hablando últimamente sobre las pruebas. Los que han estado asistiendo de forma constante los domingos o la han escuchado, la han visto por YouTube, se darán cuenta que Dios viene hablando de forma consecutiva sobre el tema de las pruebas. La predicación del domingo anterior, que fue expuesta por el pastor Germán, se titulaba Áreas que trata Dios en el desierto. Y el viernes anterior a ese domingo la predicación se titulaba Los procesos tienen propósitos. Les animo, para los que no lo hayan escuchado aún, lo hagan. Está en YouTube. La de los viernes por lo general son audios que se envían al grupo del WhatsApp. ¿Por qué? Porque es bueno saber cómo es que Dios viene hablando a su iglesia. Y en cada iglesia local, de aquí de Las Palmas y de todo Canarias y de toda España, habla de diferente forma. No en todas las iglesias habla igual. Por eso si yo pertenezco a una iglesia, si soy miembro y me considero miembro de esa iglesia, tengo que estar conectado con mi iglesia 100%, porque sé que es ahí donde el Señor me está hablando. No ponerme a escuchar YouTube de la iglesia aquí, de la iglesia allá, de aquí, para allá, para acá. No. Yo quiero saber qué es lo que me está hablando Dios donde yo me estoy congregando. Amén. Entonces les animo a que escuchen las predicaciones de tu iglesia, donde tú te congregas, porque es ahí donde el Señor está hablando y no hablan todas iguales. Todas las iglesias no hablan, Él habla específicamente porque Él conoce y sabe qué es lo que necesita hablar a cada iglesia local. Por eso cada iglesia local es independiente. Que es el mismo Dios, es independiente y Dios habla a las personas que sabe que se congregan en ese lugar. Amén. Entonces les animo a que escuchen y se conecten con tu iglesia, donde tú te estás congregando de forma habitual y que ya eres parte de la iglesia, que eres miembro. Y hoy el Señor nos quiere seguir hablando de las pruebas. Algo quiere el Señor. El Señor quiere que digamos prueba superada. Porque hoy un día más, un domingo más, nos viene a hablar de las pruebas. Y Él quiere que las superemos. Que en medio de la prueba sepamos por qué la estamos viviendo, cuál es el propósito y cuál es el proceso que yo debo vivir en medio de esa prueba y cómo la supero. Amén. Entonces, vamos a ver un pequeño vídeo y vamos a prestarle mucha atención a ese vídeo para continuar. Todos los productos que consumimos pasan por una prueba de calidad. Golpes, cambios, correcciones, pero todo se hace con el objetivo de sacar un buen producto. Y una vez que el producto pasa por todas las pruebas, está listo para ser consumido. Con las pruebas de la fe pasa igual. Pasamos por diferentes pruebas donde nuestra fe es probada. Vienen cambios, golpes, situaciones que confrontan nuestra fe. Pero si tenemos raíces profundas en Jesús, vamos a permanecer en medio de todas las pruebas. Así le pasó a José, a Abraham, a David,
hasta el mismo Jesús fueron probados hasta lo máximo y vencieron las pruebas. Así que si estás en medio de una prueba, no te desesperes. Acuérdate que tu fe está siendo probada con el fin de convertirte en el mejor producto y que Jesús está a tu lado para darte la fuerza que necesitas. Cree, tan solo cree que este tiempo pasará. Amén. Este tiempo pasará, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a vencer en esa prueba. Pero hay que pasarla. Hay que pasarla. La fe debe ser probada. Si no, no habría fe. La fe debe ser probada. Hemos visto en el vídeo, ¿no? Que uno de los objetivos principales de Dios es permitir todas estas dificultades o pruebas, como la quieran llamar, tormentas, todos estos tiempos difíciles para transformar algo una de las cosas más difíciles de transformar y cambiar en nuestra vida, que es nuestro carácter. ¿A que sí? Es algo interno, algo no visible. Por fuera pueden verte, ¡ay, hija! Pero por dentro, madre mía. Y eso solo lo puede hacer Dios. Solo Dios puede hacer, y por eso tenemos que pasar por esas pruebas, gústenos o no nos guste. Porque el Señor quiere transformar nuestro carácter, nuestra personalidad, pero con un objetivo principal que es ser semejantes a Cristo. A Cristo, porque ese es el modelo que nosotros seguimos. Por eso somos cristianos. Cristianos significa seguidores de Cristo. No del pastor, ni la pastora, ni el hermano, ni la hermana, no. Yo sigo a Cristo, pongo los ojos en Jesús. Yo voy a la iglesia porque quiero parecerme cada día más a Cristo. Quiero conocer más a Dios. Quiero congregarme con mis hermanos. Porque el Jesús estaba siempre en comunión. Él no andaba solo por allá a su forma. No, él se congregaba, estaba junto con los hermanos aquí para allá, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo principal de todas estas pruebas y procesos que podamos estar viviendo. Poder ser semejantes a Cristo. Y por eso es importante que entendamos el propósito, el proceso por lo cual estamos atravesando estas pruebas. Porque si no lo entendemos, hermanos y hermanas, amigos y amigos, nos vamos a frustrar. Va a llegar un punto donde nos vamos a poder frustrar, empezar a dudar, inclusive a enfadarnos con Dios, o inclusive decir, uy, no, yo ya no vuelvo aquí, ya no vuelvo allá, ¿no? ¿Por qué? Porque no entendemos, no hemos entendido cuál es el propósito y el proceso que Dios tiene con nosotros en medio de esta prueba. Entonces, en esta mañana el Señor quiere darnos aliento para que podamos continuar, para que podamos decir prueba superada. Amén. Ese es el título de la predicación de hoy, prueba superada. Vamos a buscar juntos en Primera de Pedro. Pedro, el apóstol Pedro. ¿Quiénes saben cómo era el carácter de Pedro? Pedro era antipático, grosero. Pedro tenía un carácter muy fuerte. Bueno, conocer los personajes de la Biblia, que nomás en el vídeo vimos como la fe de Abraham, de José, de David. Conociendo los personajes de la Biblia vamos a fortalecer más nuestra fe, porque vamos a imitar lo bueno de ellos, que también tuvieron cosas malas, pero eso no lo imitamos lo bueno, ¿verdad? Y qué mejor ejemplo que el de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del 3 al 9. Amén. Cuando lo tengan me dicen amén. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible,
reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, ya lo está diciendo claro, esa prueba va a pasar, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, prueba de fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Cuando Pedro escribió esta epístola, primera epístola, tiene otra, muchos cristianos en esa época, que era el primer siglo, fueron maltratados y perseguidos por creer y obedecer a Cristo. Sufrían persecución por todo el mundo, donde quiera que iban. Y tuvo su culminación cuando Roma determinó eliminar del imperio a quienes no se inclinaban ante el César, o sea, a los seguidores de Cristo. Pedro conoció la persecución de primera mano y nos está y escribe esta epístola para darnos ánimo, exhortarnos a seguir adelante, a tener esperanza. Pedro había visto morir a muchos hermanos de la fe. Pedro había sido encarcelado. Había visto también cómo la iglesia se había dispersado. Pero Pedro conocía muy bien a Cristo. Y nada podía conmover su confianza en su Señor resucitado. Su fe era inquebrantable, inconmovible, a pesar de lo que vivieron en ese tiempo. Extremadamente fuerte ese contexto. Fue en ese contexto personal que Pedro escribió a la iglesia que en ese momento estaba esparcida y que estaba sufriendo por la fe, para darles ánimo con esta epístola, esta carta que hemos acabado de leer, para darles ánimo, esperanza y exhortarnos a seguir siendo fiel a Cristo, a pesar de las pruebas. Y vemos cuando empezamos a leer la carta que Pedro empieza dándole las gracias a Dios por su salvación. Él tiene muy clara su prioridad antes de cualquier problema, prueba o situación difícil que pueda estar viviendo. Y a pesar de eso, da las gracias. El Señor nos viene diciendo en las predicaciones anteriores que debemos dar las gracias, ¿verdad? Dar gracias en medio de la prueba. Alabar, adorar a Dios en medio de la prueba. Porque va a pasar. Entonces vemos que Pedro empieza dándole las gracias por su salvación en el capítulo 1, del 2 al 6. Y luego va explicando a sus lectores que las pruebas servirán para perfeccionar nuestra fe. Y eso lo vemos ahí en todo el capítulo 1, del 7 al 9. Entonces debemos entender como iglesia primero cuál es el propósito. ¿Cuáles son los propósitos para cuando estemos pasando esa prueba? O si la estamos pasando ya, nos paremos, meditemos y en la oración recordemos, vale, yo estoy pasando por esta prueba, por este motivo y este motivo. ¿Vale? Y así sepamos qué actitud vamos a tomar. ¿Cómo vamos a responder en medio de esa prueba? Porque a veces no la entendemos.
A veces podemos decir, ¿por qué este dolor? Es normal, ¿verdad? ¿Qué he hecho? ¿Por qué estoy pasando por esta prueba? ¿Yo qué he hecho de malo? Si yo le estoy sirviendo al Señor, yo estoy haciendo las cosas bien, yo estoy haciendo esto, pero ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué? Y empezamos como en vez de dar la gracia a Dios, a pelear, ¿no? ¿Tú por qué? Cosas así. Recuerda que las pruebas tienen un propósito y vamos a ver alguno de ellos. Primero es purificarnos. En esta mañana escuché una oración que hablaron de, Señor, límpianos, purifícanos. Pues para eso necesitas una prueba. Para ser limpio, purificado, vas a pasar por prueba. Bienvenido. Bienvenida. Purificarnos es limpiarnos, porque Dios quiere sacar a la luz todo eso que nos está impidiendo acercarnos a Él, a ser transformados como Él quiere que seamos. Entonces necesita sacar toda esa suciedad y esa basura que tenemos adentro. Porque recuerde que Él obra de adentro afuera. Y constantemente, cada día nos estamos contaminando con todo lo que vivimos en la sociedad. Es así. Vivimos aquí, en este mundo, no podemos meternos en una cápsula. No estamos contaminando viendo la televisión, escuchando una cosa o la otra, en el instituto, en el colegio, en el trabajo, cuando escuchamos a los compañeros de trabajo que dicen palabrotas, cosas así, constantemente estamos siendo influenciados en esta sociedad. Entonces, el Señor necesita limpiarnos. Aunque no nos guste, Él necesita limpiarnos. Él necesita sacar a relucir, sacar todo eso que nosotros no debemos tener en nuestro interior. Toda suciedad que está estorbando para conocerle. Toda ideología que a lo mejor se nos ha metido en la cabeza o nos hemos metido nosotros mismos. O a lo mejor pensamos que estamos haciendo las cosas bien desde nuestro punto de vista, ¿verdad? El Señor necesita limpiar todo eso y hacernos ver que eso que estamos pensando o como lo estamos pensando a lo mejor no está bien. Entonces, uno de los propósitos en la prueba, cuando esté pasando la prueba, y verdad, el Señor me está limpiando. El Señor tiene que sacar algo en mí. El Señor tiene que limpiarme. Algo quiere el Señor sacar de mí en medio de esta prueba. Por eso la estoy pasando. Segundo, Él prueba nuestra fe. Primero era limpiarnos o purificarnos. Segundo, Él prueba nuestra fe. La fe, como dijimos anteriormente, debe ser probada. Y lo vimos en el vídeo. La fe debe ser probada y debemos pasar por ese proceso. Si no es probada nuestra fe, la fe no merece confianza. Él quiere que entendamos cuál es nuestro grado de fe. Todos los que estamos aquí tenemos un grado de fe. Porque Dios a todos nos ha dado un grado de fe. Puede ser que pequeñita, mediana, otra más grande. Pero el Señor quiere que nuestra fe aumente, crezca. Que crezcamos en el área de la fe. Son 4 áreas en las que debemos crecer. Para los que vieron los primeros pasos se acordará. Y una de ellas es la fe. Entonces para eso necesitamos, toma ya la prueba. Muchas veces, Señor, dame fe. Cuando tú le pides al Señor, dame fe, prepárate. Que ahí viene la prueba. Toma ya. Y así va a crecer tu fe. Y tu fe va a ser probada. Él quiere que tengamos esa fe perseverante. Esa fe como hemos visto con Pedro, como estamos viendo con Pedro. Fe inconmovible. Fe que no se rinde. Fe que no fluctúa. Él quiere que en medio de este proceso reafirmemos esta fe. Tercero, Él prueba nuestra obediencia.
¿por qué estoy pasando esta prueba? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estás obedeciendo lo que Dios te manda a hacer en su palabra? No lo que te dice el pastor o la pastora o tus hermanos. No, lo que te dice Dios en la palabra. ¿Lo estás obedeciendo? Ah, no, entonces si no, prueba. Prueba segura. ¿Estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos ordena? Aunque muchas veces no queremos. Aunque muchas veces tenemos que luchar con esa carne, ¿verdad? Para poder obedecer a Dios. Pero debemos hacerlo. Debemos hacerlo. ¿Estamos dispuestos a hacer todo lo que Dios nos está ordenando en su palabra? ¿O pensamos que no seremos capaces para hacer esa tarea o no estamos preparados? O a lo mejor es que no queremos renunciar a algo. Seguir a Cristo es tomar su cruz. Toma mi cruz, sígueme. Seguir a Cristo no es fácil. Es así. Es así. Pero hay victoria. Hay victoria y bendición. En la obediencia está la bendición. Dios trata con nosotros de una forma muy profunda si es necesario. Si Él sabe que necesita tratar con nosotros de una forma muy profunda, lo va a hacer. Si es que ya no lo está haciendo. Él no trata de forma superficial. Él va hasta lo más profundo. Él sabe cómo probar nuestra devoción. Habla de crear un carácter piadoso en cada uno de nosotros. Una entrega, un compromiso, una fe inquebrantable. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a obedecer si no entiendo el por qué estoy pasando esta prueba? Siempre que obedecemos a Dios vamos a terminar en triunfo. Eso es seguro. Hay victoria segura cuando obedecemos a Dios. Cuando no lo hacemos, tenemos que atenernos a las consecuencias. Porque no va a ser nada bueno. Recuerden que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, ¿verdad? Está en Romanos. Versículo muy, muy nombrado, muy conocido, pero que muchas veces nos lo tenemos que estar recordando cada día. Todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas, todo hay un propósito. Entonces, no es casualidad, con Dios no hay casualidades. Si estás en esta mañana, en este lugar, escuchando esta palabra, porque el Señor quería que la escucharas, ¿no es casualidad? La Biblia dice, como hemos acabado de leer claramente en la epístola, que somos probados por fuego. No sé si habéis visto alguna vez el procedimiento que lleva el oro, ¿no? ¿Por dónde tiene que pasar el oro para poder llegar a hacer ese oro tan precioso, tan bonito, ¿verdad? Por un fuego, pero tremendo. Les recomiendo que lo vean por YouTube cuando lleguen a casa el procedimiento del oro. Pues así somos nosotros procesados igualmente. Y muchas veces nos vamos a sentir en la prueba, estamos pasando literalmente por el fuego. Porque Él aplica todo lo que sea necesario para atraernos a donde Él quiere que estemos. Muchas veces si nos hemos alejado un poquito del camino del Señor, espérate, que Él te ama tanto que te va a traer. No esperes a esto, te va a traer. Si ya eres un hijo y una hija de Dios, te va a traer, porque Él quiere lo mejor para sus hijos. Si vas descarrilado, si te has salido del carril, el Señor te va a traer. Amén. Así que mejor por las buenas, ¿verdad? Dios ama, pero disciplina. Y una de las cosas también vienen por las pruebas. Su propósito principal, recuerden, es transformarnos para reflejar a Cristo.
en nuestras vidas. Necesita pulirnos, como lo hacen en el procedimiento del oro. Necesitan pulirnos, aunque tengamos que pasar por el fuego 1000 veces. Siempre nos va a probar para transformarnos, para que podamos ser a la imagen de Cristo. Eso es. Nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo, seguimos el ejemplo de Jesús, no el de nadie más, solo el de Jesús. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. ¿Y Jesús cómo era? Ay, si no conocen a Jesús, les recomiendo que lean los evangelios. Ahí vas a conocer a Jesús. Juan, Lucas, Marcos, lee los evangelios, las veces que tenga que leerlo y te vas a dar cuenta quién es Jesús. Humilde. Esa humildad de Jesús. Esa fe de Jesús. Esa valentía, ese esfuerzo, ese valor de Jesús. Esa entrega. ¿Recuerdan el Getsemaní? El dolor tan grande que tenía Jesús en ese momento por lo que iba a pasar. Pero ¿qué dijo él? ¿Cuáles fueron sus palabras? Pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad. Haz tu voluntad, Padre. Estoy parafraseando. Es lo que nosotros debemos hacer en medio de ese Getsemaní por el que estamos pasando, Señor. Ayúdame a atravesar este dolor, esta prueba. A aprobar esta prueba. A salir victoriosa de esta prueba. A saber qué debo hacer en esta prueba. El Señor hoy nos está enseñando que nos demos cuenta por qué estamos pasando por esta prueba. Quiere purificarnos, quiere limpiarnos. Entonces, examínate. ¿Qué tienes que cambiar? ¿Qué hay por dentro de ti que tienes que poner en las manos del Señor? ¿Sigues siendo un mentiroso, una mentirosa? Pon eso en las manos de Dios. ¿Sigues poniéndole excusa a Dios para todo? Ponlo en las manos de Dios. ¿Sabes que el Señor te quiere usar y tú ahí haciendo pulso con Él? ¿Qué debes decirle? ¿Qué le dijo Jesús? Pasa de mí, haz tu voluntad, no la mía. Eso es lo que nosotros debemos decirle a Él. Haz tu voluntad en medio de esta prueba y no la mía. Debemos entender entonces en la prueba que nos está purificando, nos está limpiando, está probando nuestra fe. Seguramente necesitamos aumentar nuestra fe porque es muy pequeñita o está media o está fluctuante. Necesitamos fortalecer nuestra fe. Entonces tenemos que pasar por la prueba. Y estamos desobedeciendo. Tenemos que pasar por la prueba para podernos volver esos hijos obedientes. Un ejemplo que se me viene ahora muy común y muy normal para entenderlo, y en la Biblia lo pone claramente, el Señor a sus hijos que ama disciplina, ¿vale? ¿Por qué? Por nuestro bien. Pues nosotros los que somos padres, que tenemos hijos aquí en la tierra, ¿qué pasa cuando nuestros hijos se portan mal? ¿Le dejamos pasar el mal comportamiento? Sería malcriarlo, ¿verdad? Dejarle hacer lo que le da la gana es malcriarlo. Es tirarlo al abismo, a la perdición. Entonces uno como padre llega un momento que se pone firme. No sales hoy, te quedas estudiando. Te quedas estudiando porque tienes que aprobar las asignaturas. Y es por el bien de él. Si él aprueba la asignatura es por el de él, no es por, ¿verdad? Porque es por el futuro de él. Para que pueda superar sus estudios, tener un buen empleo, tener...
¿No quieres ir a la iglesia? Si es hermano y hermana, si es menor de edad, tu hijo, tu hija, aunque sea regañadiente. Hemos escuchado testimonios de hijos que se rebeldizan menores de edad. No aquí no ha pasado eso. Otro lugar. Aquí no. O sea que no piensen que es de aquí. Ejemplos de fuera. Y nos contaron, la misma persona que se rebeldizó cuando fue adolescente, que tenía como 16 años, nos contó y nos dijo, y llegó ese momento que yo no vuelvo a la iglesia, no quiero ir. Pero el padre y la madre saben que es lo mejor, que le conviene, por su bien, en todos los sentidos. Entonces la llevaban. Aunque se rebelizara, la llevaban. Y se sentaba y que así. Y miraba al pastor así. Y hacía mala cara y todo. Pero los padres no comían de esa. La llevaban porque sabían que era lo mejor. ¿Qué es peor? ¿Que tu hijo deje de ir a la iglesia y se quede allá afuera y sea bombardeado por todas las ideologías y termine mal? ¿O que pase un poquito tiempo porque ahí está la fe del padre y la madre? Que pase un poquito de tiempo rebelde en la iglesia aunque haga puchero o mala cara. Pero mi fe es que yo sé que el Señor va a cambiarla con su palabra, porque cuando se predica la palabra el domingo, la palabra de Dios es viva, penetra, es la que actúa. No somos nosotros los que estamos hablando aquí, es la palabra de Dios la que está actuando en nosotros, transformando, removiendo, cambiando. Y esta chica, era una chica, ¿cuánto tiempo estuvo así? Hasta que ella viva es un testimonio que ella cuenta, verídico, real. Cuando ella dice que de repente, en una de las predicaciones de un domingo, se le reveló Cristo. Y ahí fue su cambio, radical. ¿Sabéis qué es ahora esta chica? Una misionera. Una misionera, sierva de Dios, que va por todos los lugares donde Dios la manda a servirle a Dios. ¿Qué tal si esos padres no hubieran obligado, puede decirse la palabra, de llevar a su hija a la iglesia? ¿Qué sería de esa chica? Estaría perdida en la droga, en el alcohol, todos los pecados del mundo. Ya luego los hijos crecen, es normal, llega un tiempo, un periodo que sí, pero ya uno cumplió con ese proceso, ¿verdad? De instruirlos en el camino, de guiarlos. Ya queda uno, como dice, con la conciencia tranquila, ¿no? Llevé hasta lo que fue 18 años, ya mi hijo, mientras viva en mi casa, sigue yendo a la iglesia, pero mientras no, pues ya ahí ya él toma su propia decisión. Mientras esté bajo tu, aunque sea de 18 años, aunque esté bajo tu, a la iglesia, porque somos cristianos. Cuando te vayas de la casa ya tú tomas tu decisión. Pero oramos, los padres siempre estamos orando para que eso no vaya a pasar, para que nuestros hijos no se aparten, ¿verdad?, del camino del Señor. Además, ahí está la promesa y seguimos orando por ellos, aunque se hayan apartado. Ahí entra nuestra fe y nuestra prueba de fe si los hijos se han apartado. Prueba de fuego, prueba de fe. Entonces somos probados para ser limpios, purificados, quitar toda su suciedad que tenemos dentro, ¿verdad? Esos son los propósitos de la prueba. Prueba nuestra fe. Tenemos que a lo mejor tener una fe más firme, más constante, inquebrantable. Tercero, nuestra obediencia. A lo mejor es que obedecemos en unas cosas sí, pero en otras no. Y Dios quiere que obedezcamos en todo lo que Él nos manda hacer. Entonces, esos son los propósitos por los cuales nosotros podemos estar o somos probados en este momento. Y quiere formar en nosotros el carácter de Cristo.
Nos prueba para ser a la imagen de Cristo. Luego, cuando estamos en esos propósitos, pasamos un proceso. Y debemos saber que en medio de ese proceso, Dios tiene el control. Porque Él sabe hasta qué punto nosotros podemos aguantar, a resistir. Él sabe, las pruebas no vienen por azar. No lo pienses así, las pruebas no vienen por azar. No nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Está en su palabra. Él sabe hasta cuánto tiempo podemos soportarlo. Y su meta sigue siendo afirmar el carácter de Cristo en nosotros. Por eso siempre nos va a ayudar a salir victoriosos de esa prueba. En medio del proceso, Dios sabe lo que nosotros necesitamos. ¿Cuál es la área que necesita ser tratada en nuestra vida? Solo Dios lo sabe. Dios sabe cómo trata esa parte de nuestra vida y usa la disciplina para edificarnos, para enderezarnos, para redirigirnos. Si nos hemos desviado un poco, si tenemos como prioridad otras cosas que no son Dios, espera la prueba. Espera pasar por ese proceso de prueba, porque Él sabe qué es lo que necesita. Y las pruebas, hermanos y hermanas, son progresivas. Mientras estemos aquí, esa es la buena noticia. Mientras estemos aquí en este mundo, tendremos aflicción, pero confía. Exacto, que con Dios tenemos la victoria. Él ya ha vencido al mundo. El proceso de las pruebas son progresivas. Él aumenta algunas veces el peso de la carga y también la duración. Porque es que todavía no veo la luz del túnel. Estás en el proceso. Dios nos ama tanto que quiere pulirnos y por eso nos envía esas pruebas a nuestra vida, porque Él quiere que seamos hijos obedientes. Y nosotros al final nosotros elegimos qué actitud tomar. Somos nosotros los que decidimos qué actitud tomar. O tenemos una actitud de agradecimiento, de adorar, de alabanza a Dios, de confiar, de esperar en Él, de buscarle más, de llenarnos más de su palabra, de congregarnos, estar en coinonía con los hermanos, o de quejarme y amargarme. ¿Qué actitud decides tomar tú ante la prueba? O rebeldizarme, que es lo peor que nos puede pasar, rebeldizarnos. La mejor actitud sería pedirle a Dios que nos ayude a tener la actitud correcta ante las pruebas, a responder de la mejor forma ante la prueba, a que nos ayude a tener la obediencia que necesitamos tener, a que nos limpie si es necesario limpiarnos, si es necesario pasar por esta prueba, límpiame, Señor. Haz tu voluntad. Yo sé que tú tienes el control. Y Dios finalmente espera de nosotros que superemos la prueba. Amén. Dios espera que superemos la prueba. Y antes de terminar, quiero contarles o leer prácticamente porque la historia de precisamente un misionero, porque todas estas historias nos ayudan la fe, nos ayuda a poder vivir estos procesos y propósitos que necesitamos vivir en medio de la prueba. Y es el caso de un misionero. Este misionero fue un célebre evangelista en China. Sabéis que China es un país perseguido. Ahí está la iglesia perseguida. Pero este misionero fue a la China a evangelizar, imagínense. Aquí que lo tenemos todo también, ¿verdad? País libre, donde nadie nos persigue para matarnos. ¿Estás evangelizando?
Entonces este hombre misionero llamado, a lo mejor algunos ya lo conocen, llamado James, bueno, James en español, pero sería James en inglés, James Hudson Taylor. Sirvió a Dios en Asia durante 51 años. Posibilitó la conversión de 35,000 almas e inspiró a la comunidad cristiana internacional. James Hudson Taylor es el predicador más renombrado en la historia de la expansión del cristiano en el territorio de la República Popular China. Durante los 51 años de labor evangelizadora que cumplió ahí, estando ahí en las misiones, estableció 20 misiones. Llevó a más de 800 misioneros para predicar la palabra de Dios. Recuerden que es un lugar como el que leímos en el contexto de Pedro. Igual. Bautizó a cerca de 50,000 creyentes en China. Inspiró al pueblo evangélico a entregarlo todo al Señor. Él nació en el Reino Unido, en un hogar cristiano. El 21 de mayo de 1832, su padre, James Taylor, fue un químico y pastor que siempre tuvo interés de anunciar las buenas nuevas en China. Impulsado James Hudson Taylor por su progenitor, ¿veis la importancia de los padres ahí? Impulsado por su progenitor, a la edad de 4 años, elevó la voz y afirmó que cuando sea adulto, seré misionero en China. Un niño de 4 años. Ese era Hudson Taylor. Cuando sea adulto, ¿qué deseo más precioso? Seré misionero en China. Yo no sé si el niño alcanzaba a darse cuenta lo que era China. Sin embargo, tiempo después, en su adolescencia, se formaría en un muchacho escéptico y mundano. Entonces ingresó a laborar a un banco y cayó seducido por la vida terrenal. La entrega de Taylor ante Dios es una historia sorprendente. Una tarde de junio de 1849, ingresó a la biblioteca de su padre en busca de un libro para leer. Y guiado por Dios, se decidió por un tratado evangelística que llamó su atención, como los tratados que están allá. Un tratado evangelístico. Es que esos tratados pueden hacer mucho. Y aunque no evangelices, llévatelo para que se lo des a alguien. Ay, ¿qué vas a saber qué va a pasar ahí? Mira lo que pasó con este hombre. Entonces le llamó la atención ese tratado y entre las páginas del tratado encontró el siguiente texto. La obra completa de Cristo. Fue en ese instante que, emocionado hasta las lágrimas, recibió al Señor como su Salvador y se rindió a sus pies. De inmediato, o sea, con una frase, ya el Señor llegó su momento, su tiempo. El Señor lo cambió, lo transformó. Él abandonó la existencia disipada en la que había estado enterrado. Hudson Taylor, después de haber tenido ese encuentro real con Dios, fue llamado a las misiones en China, un lugar muy complicado para predicar el evangelio. Él obedeció al llamado y vivió sus procesos de fe. No se libró. Él vivió los procesos de fe como todo cristiano. Vivió enfermedades, muerte de familia, entre otras muchas cosas más. Y lo admirable de todo esto fue su fe. Una fe inquebrantable. Una fe madura que lo mantenía siempre firme ante cualquier prueba.
Y es la fe a la que todos estamos llamados a tener como cristianos. En el libro, porque él escribió un libro, se llama El secreto espiritual de Hudson Taylor. Disfruté, el que se lo ha leído, yo disfruté un montón leyendo ese libro. Me acuerdo que cuando leí ese libro, mi fe se disparó, aumentó un montón de ver cómo este hombre superó toda esa prueba, todas esas pruebas que les tocó vivir. Pruebas duras, enfermedades, muertes de familiares, de hijos, pruebas duras. Y en ese libro que él escribió, encontramos muchos de esos ejemplos. Y miren las palabras que él dice. Saqué algunas de ese libro. Dice, si somos fieles a Dios en las cosas pequeñas, obtendremos la experiencia y la firmeza que nos serán de apoyo en las pruebas más serias de la vida. Esa fue una frase. Luego hay otra. Es fácil hablar de dejar todo por Cristo, pero cuando se llega a la hora de prueba, es tan solo al estar completos en Él que podemos realizarlo. Otra frase. El secreto de una fe que puede enfrentar cualquier emergencia es la dependencia serena y práctica en Dios, día tras día, y así llegar a ser Él una realidad para nuestro corazón que cree. Él prueba nuestra fe, pero a la vez sostiene. Y cuando falta nuestra fe, la suya permanece sin vacilar. Él no se puede negar a sí mismo. Amén. Nos ponemos de pie. Gloria a Dios.